que pueden ser muy útiles en el tratamiento de la angina de pecho. Acuérdense que la angina de pecho pues es una de las manifestaciones de la isquemia secundaria a un taponamiento de una arteria coronaria. ¿Va? Entonces, esa es la base de su tratamiento. Diuréticos, pues ya lo mencionó Edu. De eso es importante saber dónde actúan y sus efectos adversos, en qué parte de la nefrona actúan. Antihistamínicos, hay los de serotonina, creo que están ahí. La neta no me acuerdo nada de serotonina. Pero no eran tan preguntados. Ante todo, apréndanse antihistamínicos, qué generación son, y así como sus efectos adversos específicos. Y bueno, creo que ya no falta nadie más de unirse. El otro tema que me falta, creo que ya esos son todos los temas. No me acuerdo si había otro. Pero bueno. Ahora sí, vamos a empezar con antiarrítmicos. Quienes estuvieron en la clase el jueves, pues bienvenidos otra vez. Ya más o menos saben cómo está el rollo. Quienes no, ya también saben cómo está el rollo porque ya sé que ya lo estudiaron un poquito y miren, van a pasar. Yo estoy seguro que van a pasar, les va a ir muy bien, son unos chingones, ¿va? Ahorita yo lo que necesito es que se explique tanto como se pueda, ¿va? Ya aquí me voy a subir un poquito más lento. Esto me interesa que les quede muy claro, lo preguntan mucho. Segundo, por supuesto, el repaso no sería nada si a ustedes no les sirve, ¿verdad? Aquí mi intención es que ustedes aprendan. Entonces, igual, siéntanse libres de interrumpirme, siéntanse libres de lo que necesiten para que esto pueda ir, pues, mutuo, ¿verdad? Que ustedes aprendan y que yo les pueda ayudar en lo que se pueda, ¿va? Entonces, vamos a comenzar con los antiarrítmicos. Las arritmias son una de las principales causas de muerte a nivel mundial, ¿ok? ¿Qué tenemos en las arritmias? Pues tenemos un mecanismo, por así decirlo, lastimado de conducción y de contracción muscular cardíaca, ¿va? Igual, lo que es la conducción cardíaca, la vamos a ver un poquito, la estudian más a fondo en fisio, ¿sí? Todo lo que nos da el electro. Ahora, cosas que no me pueden confundir, por favor, que mejor dejo claro ahorita, no me confundan el potencial de acción con un electrocardiograma, ¿va? Lo que es electro y cómo se ven las arritmias en el electro no es que así se vea su potencial de acción, ¿va? Ya vieron todo eso del electro, eso es de fisio, no nos vamos a meter más a fondo, ¿sí? Nomás comprender varios términos que les voy dejando claro en cada diapositiva. Entonces vámonos a las generalidades de las arritmias, ¿ok? Lo que es una arritmia es cualquier actividad eléctrica que se desvíe de los impulsos normales, ahí lo menciona, ya sea al momento de emitir los impulsos o al momento de que se propaguen a través de todo el sistema cardíaco, ¿va? Lógicamente, los antiarrítmicos son fármacos que actúan en diversas fases de esta actividad cardíaca. Me interesa muchísimo, muchísimo que comprendan la fisiopatología de una arritmia y ante todo el potencial de acción normal, ¿sí? Yo llevé clases con el doctor Alanís y la verdad no sé exactamente cómo den clases el doctor Gira, el doctor Arroyo, o al menos no sé si expliquen bien a fondo el potencial de acción, pero yo no entendí antiarrítmicos hasta que el doctor Alanís no nos explicó el potencial de acción. Mi intención entonces es que todos entiendan el potencial de acción y con eso les juro van a entender antiarrítmicos, ¿va? Vamos a comenzar con eso. Generalidades, no utilicen antiarrítmicos a gratis, no lo receten como si fueran chilaquiles, no son enchiladas, ¿ok? Tenemos que tener mucho cuidado con los antiarrítmicos porque todos los antiarrítmicos causan arritmias, todos. El que me pongan causa una arritmia. Entonces a los pacientes mínimamente sintomáticos no se les debe de tratar. Arritmias, entonces, y como pueden ver, cualquier actividad eléctrica que se desvíe de los impulsos normales. Ustedes ya vieron varias de las arritmias en fisio, ¿verdad? Les pongo un ejemplo. Los bloqueos auriculoventriculares, el tipo 1, acuérdense que se llamaban de Movitz, ¿verdad? En los tipo 2. Miren, el bloqueo auriculoventricular grado 1 es asintomático y como les comenté a los que estuvieron en el repaso, si yo ahorita a todos ustedes les tomo un electro, algún cabrón me va a salir con un bloqueo auriculoventricular de grado 1. No es necesario tratarlo. Ha sobrevivido, no se te va a morir. ¿Ok? Movitz pueden ser grado 1 o grado 2, que son bloqueos auriculoventriculares grado 2. Peligroso un poquito más el grado 2. ¿Ok? Y por supuesto, el grado 3 es un desmadre. ¿Ok? Entonces, sí se trata. Por supuesto, ya lo que es fibrilaciones, lo que son taquicardias, todas esas patologías que son sintomáticas. Por ejemplo, un paciente taquicárdico te va a llegar ansioso, con dolor de pecho, diaforético, está sudando, está pálido. Todo eso, pues se trata. Pero un paciente que le encuentras una arritmia leve en un electrocardiograma, no vas a ir y luego derivarlo a cardiología. Mándale 1000 fármacos caros
Pues no. Entonces, entender el ritmo cardíaco normal es vital. ¿Qué va a pasar aquí? Tenemos un nodo sinoauricular, ¿no? Que vamos a encontrar, déjense los remarco acá, lo tenemos aquí, ¿verdad? El nodo sinoauricular está en la desembocadura de la vena cava superior. Ahí tenemos al nodo sinoauricular. El nodo que es el marcapasos natural del corazón. Ok. Pero no es el único que tiene esta corriente que nos permite un marcapasos. Si recordarán en fisio, tanto el nodo auriculoventricular como las fibras de Purkinje pueden despolarizar autónomamente. Entonces, y una pregunta que también les hice, entonces, si estuve en el repaso, ya me la contestaron, es para los que no. ¿Por qué el nodo sinoauricular es el marcapaso natural del corazón? También lo hice en fisio, pero igual para que lo tengamos en claro. ¿Por qué vamos a decir que ese es el marcapaso natural del corazón? Bueno, conste, ¿eh? El nodo sinoauricular es el marcapaso natural del corazón porque late más rápido que los demás, porque late más veces. Si quitamos el sinoauricular, todavía late el auriculoventricular. Si quitamos el auriculoventricular, todavía laten las fibras de Purkinje de su pinche madre. No se rinde el corazón, ¿ok? Está cabrón, ¿va? Entonces, nodo sinoauricular descarga de 60 a 100 veces por minuto. Este impulso se propaga hacia el nodo auriculoventricular, localizado ahí, por ahí de ¿cómo se llama? La encrucijada. Iba a decir la crucifixión, no. Ahí en la encrucijada, ahí está el nodo auriculoventricular. Esto es a través de tres haces que también estudiaron en fisio. Tenemos el haz de Bachmann, que es el anterior. Tenemos el haz de Weichenbach, que va para acá, si no me equivoco. Tenemos el haz posterior, que es el de Torel, ¿verdad? Todos esos haces llegan a auriculoventricular. Naturalmente, la única conexión auriculoventricular es el haz auriculoventricular o el nodo auriculoventricular. No deben haber conexiones aparte porque eso predispone a arritmias, ¿va? Muy bien. Del nódulo auriculoventricular, vamos a pasar hacia el haz de His, ¿verdad? El haz de His, pasamos a sistema de Purkinje para que el latido sea hemodinámicamente eficiente. Esto gracias a que la función de no auriculoventricular, como pueden ver ahí, es retrasar el impulso cardíaco. El no sinoauricular envía hacia auriculoventricular. Pero si este lo envía luego a Purkinje, todo el corazón late a la vez. Esto no es hemodinámicamente eficiente. Esto no nos va a permitir que el corazón se llene bien de sangre antes de latir. Entonces retrasa, hay unos milisegundos que nos permite que el corazón se llene de sangre, los ventrículos se llenen de sangre y ahora sí nos vayamos para toda la circulación. ¿Va? La membrana y sus bases iónicas. Esto es un textote en el libro que no tiene nada de significado si no entendemos qué estamos viendo acá. ¿Cómo se llama esto que vemos? Esto no es más que un gradiente de concentración, ¿ok? Un gradiente de concentración es aquella fuerza química que está regulada por la membrana. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos una membrana celular, una bicapa lipídica que es permeable, más bien semipermeable. Entonces, podemos nosotros regular qué entra y qué sale. Todas las moléculas, todas, están en movimiento, ¿verdad? No hay nada estático en el universo. El que esté en el movimiento, que nos va a generar un gradiente. ¿Por qué? Si están en movimiento, pues aquí las vemos estáticas en la imagen, pero si las viéramos moverse, estarían chocando contra la membrana. Estarían pegándola a la membrana, estaría pegándola acá, estaría pegándola acá, estaría pegándola acá, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Es lógico entonces que el gradiente de concentración, la tendencia que va a tener este ion en particular a moverse va a ser hacia adentro. Si hay más afuera que adentro, va a buscar nivelarse entre ambos. Por pura estadística, tenemos que tener la misma de cada lado de la membrana, ¿sí? Entonces, un gradiente de concentración es esa tendencia que los iones tienden a concentrarse de ambos lados de la membrana. Si nosotros no tuviéramos algo que nos regulara este proceso, si el gradiente de concentración fuera la única fuerza dominante, las membranas se verían así, ¿ok? Se verían con ambos lados de la membrana igualmente de concentrados en cuanto a la sustancia. Entonces, esto es gradiente de concentración. Hay un gradiente de concentración específico para el sodio, hay uno para el potasio, hay uno para el cloro, hay uno para el calcio. Para todo ion que me pongan, hay un gradiente de concentración. Pero lo que también tenemos es que la membrana no es una estructura pasiva.
¿ok? La membrana tiene una carga eléctrica, ¿ok? Y lo que es la carga eléctrica es que básicamente agarra a los iones y les dice, mira, cabrón, tú estás de este lado y tú te quedas de este lado, ¿ok? Hagan de cuenta que si lo podemos ver de cierto modo, es como si fuera estas vallas eléctricas, ¿sí? Las vallas eléctricas buscan mantener al ganado de un lado de la valla que del otro, ¿verdad? Entonces, ese potencial que necesitamos se llama potencial de equilibrio. El potencial de equilibrio es qué tan cargada tiene que estar la membrana para evitar que los iones se muevan de un lado al otro. Eso es potencial de equilibrio y la membrana está cargada gracias a los canales. ¿Ok? Los canales vienen de todo este proceso que llevan viendo desde Fisio 1, que es la despolarización, la apertura de canales. Entonces esto ya lo comprenden un poquito. Son canales sensibles al voltaje. Es decir, lo que esté positivo o negativo va a activar canales. Esto es porque se llaman electrogénicos, porque generan una electricidad y una carga en cada lado de la membrana. De momento, ¿se me entiende? ¿Vamos bien? ¿Hay alguna duda o todo bien? Va. Muy bien. Y esto es lo que de verdad, aquí están las arritmias. Esto es lo que necesito que les quede bien claro porque aquí es donde actúan todos los fármacos, ¿va? ¿Qué les puedo dejar primero en claro? Aquí estamos viendo a una célula muscular, ¿ok? Ese es el potencial de acción de un miocito, ¿ok? Como vieron en Fisio 1, cada célula tiene su potencial de acción, tienen sus umbrales, sus cargas. Vamos a hablar de la membrana celular del miocito, de la capa muscular del corazón, que es lo que nos da la contracción y por tanto arritmias, ¿sí? O al menos esas contracciones no eficientes. Curiosamente, el potencial de acción se estudia en base a números que están seriados, pero que comienzan por la fase 4. La fase 4 no es más que el estado de reposo, ¿ok? El estado de reposo de la membrana, la carga de reposo, el potencial de membrana, es de alrededor de menos 90 milivoltios. Y esto está dado, muy importante aquí, porque aquí actúan fármacos, por canales de potasio. Si no me equivoco, son de potasio. ¿Ok? Entonces, ahí la moví. Los canales de potasio son los que nos dan la fase 4. Muy bien. Pero ¿qué va a pasar? Estamos diciendo que los canales son sensibles al voltaje. Y si son sensibles al voltaje, cuando llegue una despolarización, se van a abrir canales. Canales, por ejemplo, para ¿cómo se llama ese electrolito que nos da la despolarización? Que llevan viendo desde Fisio 1. ¿Cuál es ese electrolito? Bueno, miren. El que entra aquí es el sodio, ¿va? El que nos da una despolarización ante todo es el sodio. Y como pueden ver, los canales de sodio se abren en chinga. ¿Ok? Entonces tenemos una despolarización prácticamente instantánea. No estamos pasando ni 10 milisegundos en lo que ya despolarizamos toda la membrana. ¿Ok? ¿Qué hacemos aquí? Aquí está entrando sodio de a madre. Y esto se llama fase 0 o fase de despolarización. ¿Qué es importante? Uno de los principales grupos farmacológicos para las arritmias van a ser los bloqueadores de los canales de sodio. Eso lo vamos a ver más adelante en la presentación. Pero ¿qué pasa? Pues los canales de sodio, les digo, son rápidos. Y así como son rápidos para abrirse, pues son rápidos para cerrarse. ¿Ok? ¿Qué va a pasar aquí? Un piquito que pueden ver acá que se llama repolarización inicial, fase 1. Esto está dado por el cierre de los canales de sodio. ¿Ok? Esa es la fase 1, el cierre de los canales de sodio. Que ven, hay un pequeño piquito hacia abajo. No alcanza a volver a polarizar la membrana hacia 90, por supuesto, hacia menos 90, disculpen. Pero nos mantiene positivos, ¿ok? ¿Qué pasa aquí? Aquí se abren otros canales que van a actuar acá. Aquí se abren los canales de calcio. Y esta fase, la fase 2, se llama fase de la meseta. ¿Ok? La fase de la meseta, entonces,
está dada por el calcio. Y esto nos mantiene una contracción muscular un poquito más prolongada. Ven que son unos milisegundos nada más, pero esto es muy importante para la contracción. Nos da esa fuerza prolongada que nos permite eyectar a la sangre. Eso se llama meseta y está dada por el calcio. Pero se cierran. Al fin y al cabo se cierran. ¿Sí? Se cerraron los de sodio y se van a cerrar los de calcio. Y al cerrarse los de calcio tenemos una repolarización total. ¿Ok? Esta es la repolarización. Y esto es la salida de potasio. ¿Ok? Esto lo llevan viendo también desde fisio 1. ¿Qué pasa? Entra sodio y sale potasio. Ya para la despolarización, ¿verdad? Porque así, pues, ¿qué nos permite? Nos va a permitir regular las cargas y que no se quede positiva la célula, porque esto ya no sería capaz de despolarizar nunca más, ¿verdad? De actuar nunca más. Entonces sacamos potasio para regular las cargas y esto nos lleva el potencial de nuevo hasta menos 90, que es la fase 4. Fase 4 que repite hacia fase 0 y esto pasa todos los días de nuestra vida de 60 a 100 veces por minuto. ¿Quedó claro potencial de acción? Esto es lo que nos da realmente el entendimiento de las arritmias. ¿Queda claro para todos? Muy bien. Esta es un resumen en texto de lo que les acabo de comentar. Les voy a pasar las diapositivas, entonces ahí lo pueden repasar. Pero esto es el ciclo que les había comentado, ¿va? Tenemos la permeabilidad al potasio en la fase 4, que nos da un potencial de reposo, un ascenso en la despolarización, que es gracias al sodio, ¿sí? Una repolarización inicial, que es por el cierre de los canales de sodio, una fase 2, que es fase de meseta por el calcio, y una fase 3, que es gracias a la salida del potasio. Muy bien. Y aquí pueden ver todo este potencial explicado más a fondo. Igual, esto se los pongo para su repaso, ¿sí? Para cuando les pase las diapos y lo repasen. Explicarlo de nuevo no tiene caso, ya lo vimos, ¿va? Cualquier duda me la pueden decir. ¿Qué particularidad tenemos con este otro potencial de acción? Vamos a verlo, ¿ok? Antes de dejarlo en claro, vamos a ver el potencial de acción. Podemos ver ante todo dos diferencias. No, tres. Tres diferencias que podemos ver. ¿Sí? ¿Qué tenemos? Tenemos esta subida que no habíamos visto anteriormente, ¿verdad? Carecemos de una repolarización inicial, ven que es una curva, que es así continua, como una montaña rusa, y carecemos de una meseta, ¿verdad? Tres diferencias muy importantes. Este es el potencial que tenemos en los nodos y en las fibras de Purkinje, en las estructuras autoexcitables del corazón, los marcapasos. Muy bien, vamos a estudiar este potencial de acción, que es el que tenemos entonces en los nodos, ante todo en los nodos. Su presencia es importante porque aquí tenemos una corriente que se llama corriente Fonny, como gracioso en inglés. La corriente Fonny, estos canales no se activan, sino que hasta estamos hiperpolarizados. Cuando estamos allá en su fase de reposo, que es alrededor de menos 60, ahí es donde se abren los canales Fonny. Aquí lo que estamos metiendo es sodio, ¿sí? Los canales Fonny meten sodio. Estamos metiendo sodio muy pasivamente, como pueden ver, va ascendiendo, 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 y llega a un punto que ya conocen y que se llama umbral de despolarización. Ese umbral es donde disparamos hacia arriba. Disparamos una entrada, pero que aquí, por favor, no se me confundan y que es una de las bases de los antiarrítmicos que también les preguntan mucho, ¿ok? Aquí lo que estamos metiendo no es sodio, sino que calcio, ¿ok? En los nodos, lo que despolariza la fase 0 no es por el sodio, es por el calcio. Y esto es lo que explica la acción de los bloqueadores de los canales de calcio. Tenemos una curva, un pico, se cierran canales de calcio, igualmente en la fase 3 sale el potasio, y la hiperpolarización nos activa los canales Fonny de sodio. ¿Ok? Entonces aquí carecemos de una fase 1 y de una fase 2. Tenemos una fase 4, una 0 y una 3. ¿Va? Y aquí es donde actúa el sistema nervioso autónomo. Como ya vimos un poquito ahorita que vimos asma, ahorita que vimos hipertensión y que ya vieron en su primer parcial, el sistema nervioso autónomo actúa a través de un sistema simpático y parasimpático. El simpático tiene ante todo los receptores beta 1. En los nodos son beta 1.
que promueven toda la acción cronotrópica positiva, inotrópica positiva y dromotrópica positiva. Que el corazón lata más veces, más rápido y más fuerte. ¿Va? Y la activación muscarínica es una parasimpática, que va a hacer que el corazón lata menos veces, menos fuerte y vaya más lento. Y esto es gracias a la acción en los nodos. ¿Queda claro? ¿Vamos bien? Muy bien. Ay, perdón por preguntarles tantas veces, pero pues es para que sepa que me vayan entendiendo. Y no hay, el único concepto más que tenemos que comprender es este periodito de acá que se llama periodo refractario. Este periodo lo van a encontrar en todo tipo de celular realmente. El periodo refractario es el estado en el que una célula no puede volver a despolarizar por unos milisegundos. Ven que aquí dura alrededor de un milisegundo, de 2 milisegundos, ¿sí? Tenemos un periodo refractario donde si damos un estímulo muy fuerte vamos a despolarizar, vamos a lograr una despolarización, pero casi todos los estímulos no logran esa despolarización, ¿sí? Muy bien. Eso se llama periodo refractario y es aquel en el que si nosotros lo estabilizamos, evitamos la despolarización. Base de parte del tratamiento antiarrítmico. ¿Va? Esta es una imagen bien mamona, bien mamonzota, que les dice todas las proteínas y genes que actúan. Obviamente, nadie se lo sabe, ¿verdad? Se lo sabe saber la doctora Bricia nomás. Pero pues no, ¿ok? Aquí lo que funciona es entender el ascenso del potencial de acción y pues entender qué canales son. Muy bien. Eso es potencial de acción. Espero haya quedado claro porque es la base de lo que vamos a ver más adelante y los fármacos. Vamos a hablar de los mecanismos de las arritmias. Prácticamente todo te causa una arritmia, todo. ¿Ok? Una isquemia, que la isquemia pues te lleva a hipoxia, ¿verdad? El que no le llegue tanta oxigenación al cuerpo pues va a generar arritmias, ¿vale? Una acidosis y una alcalosis, las anormalidades electrolíticas, es decir, una hipernatremia te genera arritmia, una hipocalemia te genera arritmia. Todo esto viene con sus respectivos cambios electrocardiográficos. Las influencias anatómicas. Aquí, ante todo, un síndrome que a veces preguntan, que les voy a apuntar por acá, síndrome de Wolff Parkinson White. ¿Ok? El síndrome de Wolff Parkinson White es que haya una comunicación auriculoventricular errante. O sea que, como les digo, que todas las fibras del nodo sinoauricular tienen que llegar al nodo auriculoventricular. Si tenemos un haz aberrante que pase directamente hacia los ventrículos, ese es el síndrome de Wolff-Parkinson-White y puede generar arritmias, ¿va? La toxicidad, por ejemplo, tejido afectado, que ustedes vieron también en fisio. Recordarán que en fisio se explica que si ustedes fibrosa una parte del corazón o si se muere una parte del corazón por un infarto, una isquemia, predispone a arritmias, porque pues el impulso como que le da un círculo al corazón, ¿verdad? Y si le pega a una parte que esté isquémica, hagan de cuenta que aquí hay una parte que está isquémica, ¿sí? Si tenemos un estímulo que viene acá, en vez de detenerse, lo que va a hacer el estímulo es partirse en dos, ¿verdad? Entonces, las cicatrices o tejido afectado son eso, pueden generar arritmias por mecanismos de reentrada y tal, ¿va? Y pues, la alteración en la formación de los impulsos puede ser en toda parte del potencial de acción, ¿ok? Ya sea por lo que se conoce como posdespolarización temprana o posdespolarización tardía. Comprender esto no es tan relevante para entender a los antiarrítmicos. Solo que sepan eso, que hay momentos de las postdespolarizaciones cuando ya nos estamos repolarizando, que podemos despolarizar y entonces ahí movemos las cantidades de cargas en las membranas, ¿va? Pero ya vamos a lo que nos truje, a lo que nos importa, que ahora sí son la farmacología. Acá lo de las alteraciones nomás menciona la forma de reentrada, que lo que predispone una reentrada es a una fibrilación, acuérdense. Lo que es una reentrada es que el impulso le dé la vuelta al corazón más rápido de lo que puede repolarizarse. Entonces es como que le está dando vueltas al corazón una y otra vez y pues fibrila. ¿Ok? Muy bien. Ahora sí vamos a hablar de los antiarrítmicos y de su farmacología. ¿Queda claro todo antes de aquí? Ya para hablar así, ahora sí de lo importante. ¿Todo claro? Muy bien. Disculpen de verdad por alargarme, prefiero que les quede muy claro a dejarlos al aire así nomás. Muy bien, la farmacología básica tenemos 4 clases de antiarrítmicos.
Esto es, se los van a preguntar, tenemos que saber qué fármaco es, de qué clase, de qué subtipo y cómo actúa. ¿Cómo lo vamos a, a recordar? Tenemos que comprender qué hace cada clase. ¿Ok? Recuerden que el que un medicamento se clasifique de un lado no significa que no tenga acciones de otros tipos. Hay fármacos que actúan en varias clases. Incluso existe un fármaco que actúa en las 4 clases. Fármaco que vamos a estudiar más adelante y que se llama amiodarona. ¿Va? Entonces, los 4 mecanismos es, primero, bloquear canales de sodio, porque ya vimos que el sodio es parte de la despolarización en los miocitos. Segundo, bloquear efectos autonómicos, los simpaticolíticos. ¿Ok? Esa es la clase 2, ¿sí? Que ya vimos en hipertensión y que ya vimos en asma. Muy importante los beta bloqueadores. La prolongación del periodo refractario, esto es estabilizar con potasio. Más que nada es mover el potasio. ¿Ok? Y por último tenemos al bloqueo de los canales de calcio. Y aquí una pregunta que igual les hice a los que estudian el repaso, si no la contestan, les digo, no pasa nada. Pero entonces, si les digo que el bloqueo de los canales de calcio es importante, ¿en qué estructuras va a actuar un bloqueador de canal de calcio? ¿Se acuerdan más o menos que les comenté? ¿En dónde es muy importante el calcio? En las fibras de conducción, ¿ok? En el circuito eléctrico del corazón, es decir, en los nodos y en las fibras de Purkinje. Muy bien, ¿sí? Entonces, ahí nos van a salir los bloqueadores de canales de calcio. Muy importante, efectos adversos que les voy a comentar llegando a esos. ¿Va? Entonces, los antiarrítmicos específicos son los que les comento, ¿sí? Clase 1, bloquea canales de sodio. Clase 2, simpaticolíticos. Clase 3, estabilizan o prolongan el potencial de acción gracias, ante todo, de la salida del potasio. Y clase 4, bloquean la corriente de calcio. Vamos a, por último, esta nota. Todo fármaco que yo les mencione o que el libro les mencione que produce una prolongación del QT predispone a un torsades de points o torsada de pointes o torsión de las puntas. A eso te predispone una prolongación del QT. Muy bien. ¿Por qué se llama torsades de points? Por esa forma que tiene, que dice que parece una cinta torcida. Como si ustedes agarraran una cinta y la doblaran, así se ve un torsada de points. Una urgencia arrítmica, ¿ok? Entonces, siempre que yo les diga prolonga el QT, relacionenlo con que puede ocasionar torsada de points y ahorita les digo el fármaco que vamos a utilizar para eso. Vamos a comenzar hablando de la clase 1. Clase 1 que se puede dividir en 3, en un clase 1A, clase 1B y clase 1C. ¿Ok? La clase 1A, pueden ver que prolonga el potencial de acción al bloquear aquí la subidita del calcio. ¿Sí? La clase 1B disminuye la duración del potencial de acción. ¿Ok? Y la clase 1C tiene una potencia máxima en disminuir este pico. O en disminuir, sí, el aumento de este pico. Vamos a ver, ahora sí a los fármacos. Ahora sí vamos a ponernos ya farmacológicos. ¿Va? Vamos a comenzar con la clase 1. Y los 1A son 3. ¿Ok? Tenemos a la procainamida, a la quinidina y a la disopiramida. Vamos a irnos en orden. La procainamida ralentiza la fase cero del potencial, es decir, ralentiza esa subida de la despolarización. Una nota, para todos los fármacos no voy a explicar tanto farmacocinética, porque casi no lo preguntan. ¿Qué les preguntan? Su farmacodinamia, o sea, dónde actúan, y sus efectos adversos. Sobre todo, como les digo, esos específicos de cada fármaco. ¿Va? La procainamida entonces prolonga el QRS y el potencial de acción. ¿Va? Y deprime directamente a los nodos a través de una acción de clase 4. Pero ante todo vamos a dejarlo como 1A. La procainamida puede producir hipotensión por un bloqueo ganglionar. Recuerden que los ganglios parasimpáticos, ante todo, son de tipo, perdón, de los ganglios autónomos, ante todo son de tipo simpático. Es decir, si los bloqueamos, generamos una hipotensión. Pero lo que es más importante de la procainamida es que nos da un síndrome similar al lupus. El lupus lo van a estudiar más en quinto y en cuarto y, en quinto y en sexto semestre, ¿sí? Van a ver bien a fondo el lupus en reuma y en pato. Pero
¿qué quiero que se queden ahorita con que tiene lupus? Mialgias, artralgias y manifestaciones dermatológicas, ¿ok? O sea, les duelen los músculos, las articulaciones y se les hincha la piel. Ellos amanecen como si se los hubieran puteado la noche anterior. Eso es un síndrome similar al lupus y te lo causa la procainamida. Y recuerden, a ver si más o menos se acuerdan, ¿recuerdan qué fármaco en hipotensión o perdón, en hipertensión les dije que también causaba lupus? Eso les pueden preguntar. La hidralacina, exactamente. Muy bien. ¿Ok? La hidralacina también nos puede generar un síndrome similar al lupus, como aquí la procainamida. Prolonga al QT, por tanto, tosada de Points, ¿verdad? Puede ocurrir pleuritis, puede ocurrir pericarditis y puede ocurrir enfermedad parenquimatosa pulmonar, ¿sí? Pero por todas estas acciones, en realidad es un fármaco de segunda elección para las arritmias, ya sean auriculares o ventriculares. La procainamida no se usa tanto, ante todo por el lupus, ¿sí? Muy bien. Vamos a pasar a otro fármaco de clase 1A, conocido como quinidina. Les digo, yo no llevé con el doctor Hill, pero mi novia sí. Y si ustedes llegan con el doctor Hill, se me comenta que él hace mucho énfasis en que la quinidina es un antipalúdico. ¿Sí me confirman ese dato? ¿Sí es cierto? ¿Todavía lo dice? Eso me dicen, ¿verdad? Pero bueno, dicen que la quinidina se usa mucho en el paludismo, ¿verdad? Eso dice el doctor Hill. Y pues sí es cierto, es un antipalúdico, pero tiene muchas acciones en potencial de acción porque lo que hace es bloquear canales de sodio. Entonces ralentiza fase cero de potencial de acción y predispone a prolongación del QT. Por lo tanto, torsada de Points, ¿verdad? Tiene cierta actividad antimuscarínica. Esto no es lo más importante. Lo más importante y lo que les pueden preguntar de quinidina es que causa un síndrome conocido como cinchonismo. ¿Ok? El cinchonismo es que las personas que toman quinidina les duele la cabeza, tienen cefalea, se marean y el efecto así como más específico o más que los puede, particular, que los puede recordar, el tinnitus. Les pillan los oídos, pues. Sí, les pillan los oídos y eso es cinchonismo, ¿ok? La quinidina no es de primera elección más que en pacientes que tienen un síndrome conocido como síndrome de Brugada. Les comentaba el jueves, el síndrome de Brugada es un defecto genético en los genes que regulan los canales de iones. De hecho, se cree, que el hijo de Joan Sebastián tenía síndrome de Brugada. El síndrome de Brugada aquí te dice de que es de primera elección en pacientes que no tienen o que no quieren un dispositivo cardiovascular implantable. La neta, nadie sabe que tiene síndrome de Brugada hasta que le da un infarto y se muere. O sea, no tienen síntomas, llegan a los 25 o 30 años, se infartan y ahí quedan. ¿Ok? Síndrome de Brugada. Si se llegara a detectar y aparte no quieren implantarse el dispositivo, les puedes dar quinidina. Fuera de eso, no es de primera opción. Y el otro fármaco de clase 1A es la disopiramida. Y la disopiramida actúa similar a los pasados, entonces ralentizamos el ascenso de la potencial de acción. Pero aquí los que les pueden preguntar de la disopiramida es que no, aquí les prohíbo que se utilice en insuficiencia cardíaca. No utilicen disopiramida en insuficiencia cardíaca ni en pacientes con riesgo de insuficiencia cardíaca. ¿Ok? ¿Por qué? Porque precipita insuficiencia cardíaca de nuevo o empeora la existente. ¿Va? Solo está aprobada para arritmias ventriculares, de hecho casi no se utiliza y ante todo hay que anticipar efectos antimuscarínicos. ¿Ok? Este sí tiene efectos antimuscarínicos muy importantes. Y esto ya lo podemos intuir, pues vamos a tener retención urinaria, vamos a tener la boca seca, va a haber midriasis, va a haber un estreñimiento, todo ese estilo, te lo causa la disopiramida. ¿Cómo pueden recordar los efectos antimuscarínicos? En base a los 3 fármacos de 1A, van en orden. La procainamida no tiene efectos antimuscarínicos, la quinidina tiene tantitos y la disopiramida tiene un chingo. ¿Va? ¿Quedan claros los 1A? ¿Esos 3 fármacos quedaron claros? Muy bien. Me da gusto que espero se me esté entendiendo y cualquier cosa me avisan, ¿va? Vamos a pasar a una de las joyas de los antiarrítmicos, uno de los más utilizados, de los más útiles y cosa que pueden preguntar, el antiarrítmico menos cardiotóxico.
Se llama lidocaína y la lidocaína es un inhibidor de los canales de sodio. Es muy efectivo porque no te afecta la conducción, no te altera el electrocardiograma y por tanto no te predispone a torsión de las puntas, no te predispone a prolongaciones de segmentos electrocardiográficos, no te predispone a nada de eso. Y se administra de manera intravenosa. Lo podemos utilizar también como un anestésico local. Si alguno de ustedes los han llegado a suturar, seguramente antes de eso los infiltraron y se infiltra con lidocaína. Y si no me equivoco, en tercer semestre se tiene la... ¿Sí es en tercer semestre la práctica donde uno fuma? Según yo es en tercer semestre. Y les ponen un anestésico también, ¿verdad? En la lengua. Es la lidocaína también, o uno de esos análogos. Entonces la lidocaína lo que hace es bloquear canales de sodio. ¿Ok? Su farmacocinética, claro que debemos considerar insuficiencia renal y hepática. Casi todos los fármacos tienen un metabolismo hepático y una excreción renal. Entonces ahí más o menos ven cómo están las concentraciones y las dosis que tienen dar, o que tienen que dar, perdón. Los efectos adversos de la lidocaína, ante todo, son neurológicos. Podemos tener parestesias, o sea, como que sientan dormidito, trastornos auditivos, confusiones, temblores, pero muy importante considerar las convulsiones. Convulsiones que responden al diazepam. Si ustedes administran lidocaína y el paciente sufre una convulsión, van a administrar diazepam. Los fines de semana yo hago turnos en la Cruz Roja. Y si nos han llegado pacientes con arritmias que les administran lidocaína intravenosa y siempre que la administran ahí tienen un diazepam preparado. O sea, ahí está como de ladito, por si acaso se ocupara inyectar, ¿sí? Para responder la convulsión. El diazepam es un análogo o es una benzodiazepina, así como el alprazolam, como el clonazepam, esos fármacos. El diazepam es un análogo, entonces como que apaga el sistema nervioso, lo relaja. Para evitar todo esto, evitamos niveles mayores a 9 miligramos, ¿va? Por mililitro. ¿Queda claro todo esto? ¿Vamos bien con la lidocaína? Les digo, este fármaco es de primera elección en taquicardias y fibrilaciones ventriculares, pero no lo utilicen como profilaxis, no lo recetan así nomás. Es para taquicardia ventricular cuando un paciente llega, así de urgencias, y por ejemplo, si el paciente sufrió una isquemia, como les digo, la isquemia predispone a fibrilaciones, bueno, si sufrió la isquemia, le das lidocaína, ¿va? Muy bien. Y un análogo oral, porque recuerden, la lidocaína es intravenosa. Un análogo oral es la mexiletina. Aquí lo que difiere es que en vez de alargarte el QT, lo acorta. Entonces se puede utilizar en síndromes de QT largo. Sobre todo el tipo 3. La neta, no sé bien cómo funciona el tipo 2, tipo 1, tipo 3. Pero para el tipo 3, ahí está la mexiletina, ¿ok? Bloqueador del canal de sodio y sus efectos neurológicos son similares a la lidocaína. El temblor, los mareos, son un poco más visibles en efectos, en dosis farmacológicas, ¿ok? Otra cosa que suelen preguntar a veces son esas cosas que dicen de que, bueno, este fármaco sirve para esto, esto y esto, y en algún momento se utilizó para esto, algo súper específico. Bueno, pues la mexiletina se ha usado para el dolor crónico, para neuropatía posherpética, para neuropatía diabética. Para esos dolores crónicos se puede usar mexiletina. Esta indicación no se tiene, no se utiliza para eso la mexiletina, pero a veces lo preguntan, ¿va? Congénere la lidocaína. Esos son los 1B. Y los 1C son otros dos. Tenemos flecainida y tenemos propafenona. Los dos van a actuar similarmente y se utilizan ante todo para arritmias supraventriculares. Si recordarán, ¿dónde está la diferencia entre una arritmia supraventricular y una ventricular? La supraventricular, ¿de dónde viene? Este concepto también es importante para otras cosas que vamos a ver más adelante. ¿De dónde viene una arritmia supraventricular? Si es que los llegaron a explicar. Bueno, una arritmia supraventricular viene de los nodos. ¿Okay? De los nodos, de ahí viene una arritmia supraventricular. Las ventriculares vienen del músculo. ¿Va? Entonces, la flecainida y la propafenona se utilizan para supraventriculares. La flecainida ni te prolonga el QT ni tiene un efecto antimuscarínico. Suena bien padre, pero ninguna institución lo tiene. Y la propafenona es un análogo al propranolol.
Entonces tiene una débil acción beta bloqueadora y les digo, efectos adversos sí se los tienen que aprender. Provoca el sabor metálico y estreñimiento. ¿Va? Esos son los de clase 1. Tenemos clase 1A, clase 1B y clase 1C. ¿Quedan claros? ¿Todo bien con ellos? Para pasar a clase 2. Muy bien. La clase 2 no es más que beta bloqueadores. Aquí no nos vamos a alargar más. Son los mismos beta bloqueadores que llevan estudiando desde el primer parcial. Van a ver que beta bloqueadores lo van a ver en todo Pharma. Son útiles de madre. ¿Va? Los beta bloqueadores no son tan eficientes como antiarrítmicos, porque realmente pues lo que te evitan es las manifestaciones periféricas, si se puede decir de cierto modo. Pero sirven más los que son no selectivos. Por ejemplo, el propanolol. Les decía también a los que fueron el jueves, que al menos en términos generales, claro que hay alguna excepción, pero en términos generales, para saber cuál es selectivo y cuál no es selectivo, pónganle como un corte, un punto de corte en la L del abecedario. Entonces acá tenemos A, B, C, luego acá tenemos M, N, O, P. En el abecedario natural. Lo que está antes de la L suelen ser selectivos. O sea, que empiecen con antes de la L. Por ejemplo, la tenolol, hay uno con B también, pero no me acuerdo. Pero, por ejemplo, todos esos fármacos, el atenolol, son selectivos. Por su lado, los que son, por ejemplo, el propanolol, el metoprolol, suelen ser más bien no selectivos. ¿Va? Claro, hay algunas excepciones, pero al menos esto les ayuda. Si les preguntan de que este fármaco es selectivo o no selectivo, mínimo, ahí dan el gatazo. Ahí les ayuda un poquito. Ya lo que pase de la L es no selectivo y lo que pase de lo que venga antes de la L es selectivo. ¿Ah? Muy bien. Les digo, esto lo preguntan casi siempre. Si no lo preguntan, pues no digan que yo les dije, ¿verdad? Pero si sí lo preguntan, sí les dije. El esmolol es intraoperatorio. Para arritmias intraoperatorias vamos a utilizar el esmolol porque se degrada en 10 minutos. Sirve para que si sucede una arritmia en chinga, apliques esmolol, se metaboliza rápido y ahí se acabó el problema. ¿Ok? El sotalol tiene una acción de clase 3, entonces lo vamos a estudiar más adelante al sotalol. Por supuesto, no utilicemos beta bloqueadores no selectivos en pacientes con asma. ¿Por qué? Porque ya lo que vimos hace ratito. Si nosotros, ok, a toda madre, ralentizar frecuencia cardíaca, pero también vamos a evitar la broncodilatación simpática. Entonces, pues, qué padre, le curaste la arritmia, le ayudaste en la arritmia, pero pues ya te lo chingaste, ¿verdad? Ya no está oxigenando, ¿verdad? Entonces, por eso, mucho cuidado con los no selectivos. Clase 3, prolongan potencial de acción. Aquí entre todo tenemos a la miodarona, súper útil. La miodarona es uno de los fármacos también más útiles en arritmias ventriculares graves, en las supraventriculares, pero tiene importantes efectos extracardíacos. Si les ponen un efecto adverso y ustedes neta no saben de qué fármaco es, pongan la miodarona. Ya mínimo se pueden acercar a la respuesta, porque la miodarona tiene un chingo de efectos adversos particulares. ¿Ok? Primero vamos a ver su farmacodinámica. ¿Para qué sirve? Bloquea canales de potasio. Muy bien, también bloquea canales de sodio. Tiene cierta acción adrenérgica y bloquea canales de calcio. Entonces la miodarona, como les comenté, actúa en las 4 clases, ¿va? Pero se clasifica como un clase 3, ¿va? ¿Qué hace la miodarona? Causa vasodilatación periférica primero que nada, inhibe ganglios, ¿ok? Se acumulan muchos tejidos, lo vamos a tener acumulado en hígado, en riñón, en el sistema gastrointestinal, pero más importante, se acumula en la piel. Se acumula en la piel y te causa fotodermatitis y una coloración grisácea, ¿ok? Si ustedes ven a una persona que está tomando miodarona, es probable que la vean gris, ¿ok? Y obviamente que ya la tome crónicamente, ¿sale? La miodarona puede causar fotodermatitis y también causa como algo en el ojo, como un halo grisáceo ahí en el ojo, ¿va? Pero si algo les pueden preguntar, que nos preguntaron a nosotros, el efecto adverso más importante de la miodarona es pulmonar y se llama fibrosis pulmonar letal. ¿Ok? Esto nos va a causar una toxicidad sumamente importante, porque esto puede ser letal. Entonces, si les preguntan, ¿cuál es el efecto adverso más importante de la miodarona? Fibrosis. ¿Ok? Algo muy importante que también les hace muchos énfasis todos los doctores es que contiene yodo. Y porque contiene yodo, esto ya lo vieron también en la fisiología endocrina en Fisio 1,
el principal precursor de las hormonas tiroideas es el yodo. De ahí vienen las hormonas tiroideas, del yodo. Entonces, hay fármacos, hay personas, hay personas que están predispuestas a que al momento de que les administras yodo generan más hormonas tiroideas y hay otras que por retroalimentación negativa les bloqueas la formación de hormonas tiroideas. Entonces, dependiendo la persona, la miodarona por el yodo que contiene puede causar hipertiroidismo o hipotiroidismo. Por esto, a las personas que consumen amiodarona se les tiene que hacer pruebas de función hepática y función tiroidea. Pero para esto, en este efecto tiroideo tenemos un análogo, la dronedarona. Es similar a la miodarona, tiene igual el efecto multicanal, es decir, es muy útil en todas las clases de los antiarrítmicos, pero se les eliminó el yodo. Aquí en la miodarona pueden ver que ahí está el yodo. La dronedarona no lo tiene. Entonces, no vamos a esperar efectos hiper o hipotiroideos en un paciente al que le hemos diagnosticado con arritmia y se le trata con dronedarona. Por supuesto, todos estos medicamentos pues no suelen tenerse, ¿verdad? Es un sustrato e inhibidor de citocromo P3A4. Aquí aprovecho para decirles algo. Si ustedes les ponen de que ¿qué citocromo inhibe este fármaco? Y les ponen de que 3A4, 1AB, 1A2, todas esas madres. Si les pueden hacer un chingo de citocromos, pónganle el 3A4. Si no se lo saben, pónganle el 3A4. Ese cabrón está inhibido por todos. Todos interactúan con 3A4. ¿Ok? Les digo, chance no latinan, pero es más probable que latinen si le ponen 3A4. ¿Ok? La dronedarona es uno de esos inhibidores de citocromo 3A4 y está contraindicado en insuficiencias cardíacas. Muy importante. ¿Ok? Muy bien. Otro de clase 3 se llama sotalol y es un beta bloqueador. Recuerden que todo fármaco que termine en LOL es un beta bloqueador. El sotalol es un beta bloqueador no cardioselectivo, ¿ok? Es decir, porque recuerden, está después de la L, lo que les había comentado. El sotalol es no cardioselectivo y es bien absorbido por vía oral. ¿Qué es importante el sotalol y qué suelen preguntar del sotalol? Es uno de los pocos fármacos que podemos utilizar en infantes, en pacientes pediátricos. El sotalol es seguro en pacientes pediátricos para las arritmias, tanto supraventriculares como las ventriculares. Entonces, sotalol en niños. ¿Va? Pueden usar el sotalol en niños de forma segura. Tiene poca interacción farmacológica y su principal efecto adverso es la torsión de las puntas, porque prolonga el QT. ¿Va? Otro fármaco es la dofetilida. Y la dofetilida, aquí vamos a dejar en claro dos conceptos. La fibrilación auricular y el flóter auricular. La fibrilación auricular en un electro lo van a ver así. Tenemos muchísimas cosas así y luego un QRS. Y luego muchísimas así y luego un QRS. ¿Sí? Así van a ver una fibrilación. Tienen como ese piquito constante. Si ustedes se encuentran con una arritmia de este estilo, pueden administrar dofetilida, porque está para establecer ritmo sinusal en una fibrilación auricular, en fibrilación, no en flóter. Ahí utilizamos dofetilida. Bloquea de manera relativamente selectiva a los canales de potasio, se dosifica en base a la depuración de creatinina, entonces hay que tener en cuenta insuficiencia renal, y está contraindicado en un QT mayor a 450 milisegundos, un QT largo, no podemos usar dofetilida, en una bradicardia menor a 50 latidos por minuto y en una hipocalemia o hipopotasemia, que es lo mismo. ¿Ok? Entonces la indicación de la dofetilida es para restablecer un ritmo sinusal en un paciente con fibrilación auricular. Luego tenemos a la ibutilida. La ibutilida se utiliza para el flóter auricular. Y recuerden que electrocardiográficamente el flóter auricular son los dientes de sierra que se ven tal que así. Y bueno, ahí más o menos dibujo medio feo, ¿verdad? Pero ahí que se vean así como dientes de sierra en un electro, esa es el flóter auricular. Ahí es donde vamos a nosotros utilizar ibutilida para restablecer ritmo sinusal normal. ¿Va? Actúan igual y también lo tenemos que dosificar con las mismas precauciones que la dofetilida. Tienen el mismo efecto adverso, que es en parte prolongar el QT. Por eso anteriormente estábamos contraindicados en un QT largo. Su única diferencia es en dónde actúan. Dofetilida e ibutilida restablecen ritmo sinusal dependiendo en dónde. Si estamos en flóter, ibutilida. Si estamos en fibrilación, dofetilida. ¿Queda claro? Ya no solo nos falta una clase. ¿Vamos bien?
No los he dormido, me prometen. Conste, ¿eh? Discúlpenme, sé que, le digo, solo quiero que les quede claro. Lamento tardarme tanto. La clase 4 son bloqueadores de canal de calcio. ¿Va? Entonces, si es un bloqueador de canal de calcio, va a actuar como les comenté y les hago mucho énfasis en los nodos. Esto se los hago mucho énfasis y les voy a comentar por qué. Los bloqueadores de canales de calcio, su prototipo, pues tenemos dos tipos de bloqueadores de canal de calcio. Tenemos las dihidropiridinas y tenemos la familia del verapamilo. La familia del verapamilo es la que utilizamos para arritmias. Lo que utilizamos para una vasodilatación, esas son las dihidropiridinas, el nifedipino, el amlodipino, ¿va? Pero para bloquear el canal de calcio vamos a utilizar verapamilo, ¿va? Bloquea los canales de calcio tipo L, entonces aquellos que nos producen en los nodos la despolarización, recuerden que les hice mucho énfasis precisamente por esto. Es decir, su uso es en taquicardias supraventriculares. Como les comenté, una taquicardia supraventricular o una arritmia supraventricular viene de los nodos. Y como la despolarización en los nodos está dada precisamente por el calcio, ahí actúan los bloqueadores de canal de calcio, el verapamilo y el diltiazem. ¿Cómo podemos electrocardiográficamente saber que una arritmia es supraventricular? Si viene de los nodos, tenemos contracción auricular. Y si tenemos contracción auricular, tenemos onda P. Si nosotros vemos, por ejemplo, aquí es una taquicardia supraventricular. Tiene onda P, aquí hay una onda P, aquí hay una onda P y aquí hay una onda P. En una fibrilación ventricular, en una taquicardia ventricular, nosotros no vamos a ver ondas P. Vamos a ver QRS a lo güey. Ok, va a estar ahí, se va a ver, alguna ventricular se ve así, ¿verdad? QRS es así a lo bastardo. Pero en una supraventricular, aunque vaya a madres, está predecido, sí, predecido, creo que está bien dicho. Antes tenemos una onda P. Si nosotros, ok, tenemos un electro, tenemos una taquicardia, ya la diagnosticamos y vemos que antes de cada uno damos onda P, es supraventricular y administramos verapamilo. Administramos verapamilo con mucho cuidado, por favor. Esto es un error muy común en la práctica clínica, ¿sí? Bueno, no de que muy común, pero ha sucedido y es una negligencia. Si nosotros confundimos una arritmia ventricular con una supraventricular, si es ventricular y administramos verapamilo, lo colapsamos hemodinámicamente, le causamos insuficiencia cardíaca y se muere. ¿Ok? Entonces, tengan mucho cuidado con el electro y las ondas P. Si tenemos onda P, es supraventricular, pasamos al verapamilo. Si no tenemos onda P, es ventricular y utilizamos lidocaína, utilizamos amiodarona, utilizamos otros medicamentos que no sean verapamilo. ¿Va? Ese es su efecto adverso más importante, el colapso hemodinámico y la insuficiencia cardíaca. Muy bien, y el TSM no tiene más que un efecto ahí parecido en la fibrilación auricular, causa lo mismo, hipotensión y bradiarritmias. El diltiazem es como el hermanito menor del verapamilo. Solo nos faltan 6 fármacos. ¿Están claras estas 4 clases? Ya solo quedan los diversos. Les prometo que ya voy a terminar. Muchas gracias por tenerme paciencia. Los últimos fármacos que vamos a ver son esos fármacos diversos que actúan en situaciones muy particulares, en situaciones muy específicas. Muy utilizada en urgencias, la adenosina. ¿Ok? ¿Qué hace la adenosina? Activa una corriente de entrada de potasio y la inhibición de una corriente de calcio. La adenosina lo que realmente es un nucleócido. Nuestro cuerpo lo produce de manera natural y lo utilizamos, por ejemplo, para dormir. Es decir, ¿qué hace la adenosina? Nos relaja. De hecho, lo que hace la cafeína es inhibir a la adenosina. Entonces, ahí lo relacionamos. Si la cafeína nos despierta, la adenosina nos va a dormir. ¿Por qué? Porque lo que hace la adenosina es convertir la taquicardia supraventricular paroxística en ritmo sinusal. Pónganle que ustedes están en urgencias. Si les llega un paciente, le toman, lo ponen al monitor y en el electro se ve algo, vamos a verlo así. Obviamente, bien dibujado, ¿verdad? Pero vamos a tener una taquicardia y vemos que no hay onda P, por lo tanto es ventricular. ¿Qué hacemos? Inmediatamente se administra la adenosina. Administramos adenosina y ¿qué va a pasar? Esto es muy curioso. Pueden ver videos, busquen videos. Si puedo ahorita busco y les mando uno. Administra adenosina y el paciente cae en paro, cae en asistolia.
y de repente hay onda P, hay QRS, onda T. Y tenemos un ritmo sinusal normal. La adenosina te resetea el corazón. ¿Ok? Está bien bonito. Ahorita busco un video y se los mando. O sea, se lo mando a los jefes de grupo y así quieren pasarlos. La adenosina convierte la taquicardia supraventricular paroxística. ¿Qué quiere decir paroxística? Que fue repentina, que el paciente estaba haciendo qué hacer desde el hogar, levantó algo pesado, de repente se empezó a sentir mal, le dolió el pecho, conectamos al monitor, se ve la taquicardia, eso es paroxístico. Se administra adenosina, actúa, se degrada en 10 segundos y ahí quedó. Efectos adversos de la adenosina, enrojecimiento, ahí como que te ruboriza la adenosina y te puede doler el pecho. Pero pues creo que es un precio justo a pagar para quitarte esa taquicardia, porque recuerden, toda taquicardia ventricular puede llevar a fibrilación ventricular y una fibrilación es mortal a menos que desfibrilemos. ¿Ok? Los únicos ritmos desfibrilables, eso, son los taquicardia y fibrilación ventricular. ¿Sí? Todo lo demás es cardiovertible, como ya han visto. ¿Sí? Muy bien. Para eso utilizamos adenosina. Ivabradina es un fármaco muy interesante. La ivabradina actúa en la corriente FONI, que si recuerdan están en los nodos y en las fibras de Purkinje, eso que les permite la autoexcitación, ahí actúa la ivabradina. Entonces, si lo bloqueamos, nos vamos a tardar más en despolarizar. Por eso, lo podemos utilizar para reducir frecuencia cardíaca, pero no como los beta bloqueadores. Los beta bloqueadores tienen muchos efectos en la contracción, en repolarización. No, la ivabradina solamente lo hace más lento y hace que lata menos veces. Sin embargo, pues la FDA no lo ha autorizado para arritmias como tal, solo para insuficiencia cardíaca, hay para evitar esos latidos arrítmicos. Tiene algunas alteraciones visuales, porque otro lugar que tiene una corriente FONI es la retina. Entonces, por eso la ivabradina puede actuar ahí. Pasamos a la ranolacina y al bernacalant. Aquí no nos vamos a tardar tanto, no tenemos tantas indicaciones clásicas, no son tan utilizados. Ambos los podemos utilizar en cosas auriculares, como pueden ver ahí. Ranolacina en arritmias auriculares y ventriculares son bloqueadores multicanal y el bernacalant termina una fibrilación auricular. Entonces son varios los fármacos que podemos usar en una fibrilación auricular. Estos dos no son tan utilizados ni tan preguntados, con que sepan que es un bloqueo multicanal. Y por último, vámonos a estos dos, al magnesio y al potasio. Ya lo último, estos son electrolitos. Toda arritmia que cause, que sea una torsada de Points, toda la torsión de las puntas se puede revertir con sulfato de magnesio. El magnesio se utiliza en las arritmias de torsada de Pointes. ¿Se acuerdan que les comenté? Que les dije, todos los fármacos que prolongan QT causan torsión de las puntas. Y hay un fármaco que puede revertir. Es el sulfato de magnesio. Otro momento específico que podemos utilizar el magnesio es en las arritmias originadas por los digitálicos, por la digoxina. Recuerdan que la digoxina es para la insuficiencia cardíaca y uno de sus efectos adversos puede ser hipomagnesemia. Pues le reponemos magnesio. Pero ante todo, preguntan mucho, muy importante, que el magnesio se utiliza en torsada de Pointes. Y el potasio no es tan utilizado, sino que para normalizar las concentraciones del cuerpo. O sea, una hipocalemia te puede generar arritmias. Le repones potasio, no hay más. Pero lo han visto y se menciona mucho. Si ustedes inyectan potasiólogo, güey, lo matan, pues le detienen el corazón. Entonces, mucho cuidado con eso. Y ahora sí, esto es el último diagrama, se los voy a mandar. ¿Dónde actúa cada fármaco? Después de casi 2 horas, lo lamento mucho, me tardé mucho. Muchas gracias por su atención, espero les haya ayudado, espero les haya servido. Cualquier cosa me pueden decir. Pasen una muy bonita noche. No los quiero retrasar más. Cualquier cosa me dicen, tienen mi número, lo piden a quien gusten y espero haberles ayudado. De todo corazón, muchas gracias. Gracias por ponerme atención. Espero les haya ayudado y que pasen un bonito fin de semana. Éxito en su examen. Un abrazo a todos.